La reforma religiosa. Orígenes y básicamente la reforma alemana. Esta reforma religiosa va a surgir como respuesta a las actitudes que tendría la Iglesia durante la etapa del siglo XIV y XV, en donde por cuestiones que escapan a la religiosidad se tendría como punto de partida la venta de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es una forma que tiene el creyente, católico en este caso, o cristiano, de poder borrar tanto la pena como la culpa que se originan por un pecado. Se vendían estas indulgencias con el pretexto, según algunos historiadores, de poder implementar y construir pues nuevos templos para la cristiandad. En otros casos se hacían para que las almas no tengan que pasar un tiempo de pena en el denominado purgatorio, que si bien el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento lo mencionan directamente, solamente se hace atribución a un pasaje bíblico del Antiguo Testamento en el cual se habla pues de la oración por las almas que no han tenido una buena muerte. En ese caso estaríamos vislumbrando quizás lo que podría ser el purgatorio, que en sí no es un lugar físico, sino más bien es un estado del alma, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se desarrolló esta reforma religiosa, quién es el que la propone, qué es lo que propone y más o menos en las primeras instancias cómo es que se desarrolla la respuesta a este fenómeno religioso. La reforma en sí, ¿qué es? Se inicia en Alemania cuando el monje agustino Martín Lutero determina que la Iglesia debe regresar a sus orígenes. Esto se va a tomar después como un acto de rebeldía ante las autoridades eclesiásticas romanas. Él postula una serie de ideas que deberían darse para esta renovación o esta reforma de la Iglesia, que son denominadas 95 tesis, que las irá a colocar, o en todo caso clavar, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Coloca ahí sus 95 tesis contra ciertos aspectos que él determina son equivocados o una forma errada de ver la doctrina católica. Esto ocurre más o menos en el 1517 después de Cristo. 3 años después, en 1520, el Papa León X va a condenar las posiciones de Lutero, lo va a llamar para que se retracte de lo que él había postulado. Lutero se niega a retractarse y por lo tanto al año siguiente, es decir, en 1521, Lutero va a ser excomulgado. Ahora bien, ¿qué es una excomunión? Es básicamente prohibirle al creyente católico o cristiano comulgar en misa. Si no comulga en misa, por lo tanto, no puede participar de los diferentes oficios religiosos de la cristiandad o del catolicismo, para hablar en tiempos modernos. Esto va a provocar que Lutero pues decida conformar su propia iglesia. Veamos quién fue Martín Lutero. Veamos algunos datos biográficos. Es considerado uno de los padres de la Reforma Protestante, junto con Juan Calvino y con Enrique VIII. Sus obras más sobresalientes son las 95 tesis, de la cual hemos hablado hace un momento, y el Catecismo Menor y Mayor, una idea que después será tomada también por la Iglesia Católica, ¿no? Algunos obispos sacarán sus catecismos menores y bueno, el Papa Juan Pablo II durante su pontificado sacó el catecismo de la Iglesia Católica, que son bases teológicas para el entendimiento de la cristiandad.
En el caso de Lutero lo hizo para poder explicar también sus 95 tesis, ¿no? Que es en lo que basa su forma de pensar. Este movimiento será conocido como luteranismo por quien es el que lo promueve, ¿no? Martín Lutero. Los padres de Lutero fueron Hans Luther y Margaret Littmann. Acá hay algo curioso, ¿no? Pero si él se llama Lutero, ¿por qué su papá se llama Luther? Lo que pasa es que para esta época los apellidos no tenían una formación estable, podían variar inclusive hasta por la región, ¿no? En algunos lugares lo llamaban Lutero, en otros Luther, y así. El término Lutero ya quedó como una palabra castellanizada del apellido de este personaje. Su fecha de nacimiento es el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben. Es lo más probable que haya sido ahí, aunque todavía se tiene algunas dudas exactamente de dónde nació. Su cónyuge fue Catalina de Bora, ¿sí? Hijos: Magdalena, Margaret, Paul, Elizabeth, Johannes y Martín. Y su nombre, pues, es, con el que lo conocemos, es el de Martín Lutero. Doctrina de Martín Lutero. Vamos a analizar cómo es que se da esta doctrina, en qué se fundamenta y hacia dónde va orientada también, porque tiene que tener una orientación para poder ser explicada. Puntos fundamentales de la doctrina luterana. El primero, estos puntos, ojo, salen de las 95 tesis que él planteó. El primero: la salvación se debe solo a la fe y no a las buenas obras. Lo que pasaba es que en la época de Lutero, entre el siglo XIV y el siglo XV, mucha gente pensaba que solamente con obras, haciendo obras, podía salvarse, y que ya la fe quedaba de lado, cuando la idea es que el punto de partida es la fe del creyente para poder hacer esas obras. En la época de Lutero se pensaba que solamente haciendo obras, y muchas de estas obras no eran obras físicas, sino eran obras monetarias, dando donaciones de dinero a la iglesia, simplemente la gente se salvaba, ¿no? Bastaba eso para poder ser salvo, y se olvidaban del punto de partida, que vendría a ser la fe, ¿no? Si las obras no se hacen con fe, no tienen sentido ni tienen razón de ser. El siguiente punto, fundamento, es que cada persona puede interpretar libremente la Biblia y no hay obligación de aceptar la interpretación de la iglesia. Ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque podemos malinterpretar el contexto histórico o la estructura gramatical de una cita bíblica, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no existe. Si yo lo interpreto así libremente, estaría negando todo lo que dice la Biblia, pero tengo que leer el contexto de la cita bíblica donde aparece esa expresión, y eso es algo que Lutero no tuvo en cuenta, ¿no? De que la gente podía interpretarlo de una forma equivocada, ¿sí? El siguiente punto es sobre los sacramentos. El catolicismo establece 7 sacramentos, ¿no? Bautismo, primera comunión, confirmación, sacramento de la confesión, orden sacerdotal, matrimonio, ¿no? Y unción de los enfermos. Pero Lutero habla solamente de 2 sacramentos: el bautismo y la Eucaristía. Son los 2 únicos sacramentos verdaderos. Los demás considera como invención humana. Los siguientes puntos o fundamentos de la idea luterana son quizás los más radicales de todos, ¿no? Y los que generaron mayor controversia, como por ejemplo el papado no es una institución creada por voluntad de Jesucristo. Cierto, el término, por ejemplo, sumo pontífice no se menciona en la Biblia. Jesús nunca le dijo a Pedro sumo pontífice. El término sumo pontífice fue creado por los romanos, ¿sí? Pero sí dejó a alguien encargado de su iglesia, que en este caso fue Pedro, ¿no? En el pasaje bíblico que dice, y en ese momento tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Después habla sobre el culto a la Virgen y a los santos. Deben suprimir, teniendo en cuenta que uno de los mandamientos establece que no se adorarán imágenes, ¿no? Lo que es idolatría. Y el último punto de estos fundamentales de la doctrina luterana es que el purgatorio no existe. Las indulgencias no sirven para redimir las penas, tampoco debidas por el pecado. Solamente existen dos momentos después de la muerte, el cielo o el infierno. O eres bueno o eres malo. Pero no hay el que es, según Lutero, el que puede ser bueno a medias y después convertirse en bueno por completo, ¿no? Eso es básicamente lo que piensa Lutero. Estas ideas generaron una oposición y un respaldo. En cuanto a la oposición, en Alemania el emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, intentó detener la reforma de Lutero, trató de hablar con él también para que dejara de hacerlo, pero no logró convencerlo. Y durante ese momento se genera un respaldo, ¿no? Los príncipes básicamente de Sajonia y de Hesse le van a ofrecer su respaldo a Lutero, dándole protección, vivienda, y es en este momento en el cual él va a poder traducir por completo la Biblia al alemán. Se van a buscar otras soluciones, que son las famosas dietas, la dieta de Worms en 1521, la de Spira en 1525 y la de Habsburgo en 1530. En ninguna de ellas Lutero da su brazo a torcer y considera que lo que él propone es lo mejor. La imagen que tenemos es de Lutero en la dieta de Worms, ¿no? La primera dieta en la cual radicalizó más su posición de defender sus 95 tesis. De esto se van a aprovechar muchos nobles para generar un enfrentamiento y se forman dos grupos. La Esmalcada, que es conocida como la Liga Luterana, donde están los príncipes que van a convertirse en ser seguidores de Lutero, y la de Nuremberg, que es la Liga Católica liderada por el mismo emperador Carlos V. ¿Sí? Estos enfrentamientos terminarán en la paz de Habsburgo, entonces se reconoce el derecho de los príncipes a elegir su propia religión, es decir, entre el catolicismo y el luteranismo o aquellas que puedan surgir a posterior. Ahora, causas del éxito de la Reforma Protestante fueron diversas y muchas de ellas tuvieron pues intereses particulares también. Factores del éxito de la Reforma. Tenemos la relajación de la disciplina eclesiástica, que se manifestó en la relajación moral, en la sinonimia y en el nepotismo. ¿Qué quiere decir relajación moral? Básicamente, no importaba lo que pasaba, algunos sacerdotes tuvieron familia, a pesar de tener el voto de castidad. La sinonimia era también básicamente el tratar de llevar una doble vida, no necesariamente teniendo hijos, pero sí dándose cabida a los placeres mundanos, y el nepotismo era nombrar a familiares en cargos públicos, ¿no? Sobre todo eclesiásticos. La oposición moral de la burguesía que existía en Alemania contra Roma, sede del papado, porque consideraba que la Iglesia católica pues estaba permitiendo la proliferación de actos inmorales. La nueva moral de la burguesía que buscaba tranquilizar la conciencia ante la acumulación de bienes, el interés o la usura, y que lo encontraba en las nuevas doctrinas, ¿no? En nuevas ideas, nueva forma de poder aplacar su remordimiento de la burguesía, ¿no? El regalismo de los príncipes alemanes y el de algunos monarcas, ¿no? Que ofrecían bienes materiales a la iglesia para poder lograr perdón de pecados. Y bien, hemos llegado al final ya de este tema, esta explicación de lo que fue la Reforma Alemana,
Ya en próxima clase veremos pues la reforma de Juan Calvino y Enrique VIII y también la respuesta de la Iglesia Católica ante esta situación con la llamada Contrarreforma.